Bien, para nuestro cuarto ensamble vamos a partir del principio común que tienen nuestros ensambles anteriores, que es, primero vamos a dividir nuestro listón por la mitad en su longitud. Una vez tenemos las dos mitades, en una de ellas vamos a replicar completamente el proceso que hicimos en nuestro primer ensamble. Vamos a copiar la geometría inicial, es decir, vamos a copiar el espesor de nuestra madera, vamos a mantener esa medida como referencia y vamos a replicar tanto el dimensionamiento del espesor en su cara superior como en los cantos, la mitad del espesor de los cantos, y vamos a desarrollar el proceso de corte de tronzado, deshilado y de alistamiento de la superficie a partir de formón. Una vez terminamos la superficie y garantizamos que tenemos las dos partes a escuadra, lo que vamos a hacer es, por la cara posterior, vamos a generar una diagonal entre una de las esquinas superiores con una de las esquinas inferiores que nos define el espesor de nuestra pieza. Nos apoyamos en la escuadra de talón y vamos a unir esos dos puntos en un ángulo de 45 grados. Podemos repetir esta misma marcación por la cara interna para tener dos referencias en el corte. Tienen que tener en cuenta que la diagonal debe ser en el mismo sentido por los dos lados de la madera. Entonces en este momento tenemos una diagonal que nos describe un ángulo de 45 grados y la misma diagonal en la cara interna de nuestro ensamble. Ahora lo que vamos a hacer es cortar, vamos a hacer un corte por tronzado en diagonal para retirar este extremo de la madera. Entonces el resultado del corte va a ser que eliminamos la estructura superior y tenemos una composición en un ángulo de 45 grados que nos forma un triángulo rectángulo. Si tenemos material por encima del corte, debemos eliminar el material que tenemos sobre esta superficie para que el resultado sea que la superficie esté igualada con nuestro trazo, tanto por la cara interna como por la cara externa. Lo ubicamos en sentido horizontal sobre nuestro banco de trabajo y apoyados en el formón vamos a trabajar sobre esa diagonal. Vamos a buscar primero llegar por los extremos a nuestra línea. Sí, lo primero que vamos a hacer es desbastar los extremos para acercarnos a la línea por ambos costados y después vamos a eliminar la parte central. Bien, ¿cuál va a ser el resultado de ese proceso? Vamos a tener sobre este plano que generamos, vamos a verificar que esté totalmente recto y que coincida con las marcaciones
que hicimos al iniciar el ejercicio. Y debemos verificar que, apoyando la escuadra de talón por una de las caras, la cara respecto a este plano geométrico que construimos tenga un ángulo de 90 grados perfecto. En ese momento ya podemos decir que hemos desarrollado la primera parte de nuestro ensayo. Bueno, el siguiente paso que vamos a desarrollar es copiar esta geometría que generamos, esta angulación que generamos de nuestra pieza que vamos a denominar nuestra pieza A en nuestra pieza B. Así que lo que vamos a hacer es unirlas por un extremo, formando una escuadra. Verificamos que la pieza A esté perfectamente apoyada sobre la pieza B y que esté muy cerca de su testa, que esté lo más cerca de la testa. Y lo que vamos a hacer en ese momento es, vamos a copiar este ángulo de 45 grados. Lo podemos trazar por completo. Después de que tenemos el ángulo de 45 grados, la parte que está al interior de la madera, la parte de la línea que está al interior, la vamos a prolongar hacia el canto, apoyándonos en nuestra escuadra de talón para que se mantenga a 90 grados. Entonces tenemos una línea en diagonal, una línea 45 grados por la cara y una línea recta que coincide en su extremo con la línea diagonal, y tenemos una línea 45 grados. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la mitad del espesor del canto y lo vamos a trazar. Vamos a trazarlo tanto por el extremo del canto que tenemos en esta parte, y vamos a prolongar esta marcación sobre la testa. El resultado de esa marcación va a ser, entonces repetimos, una línea diagonal en 45 grados sobre la cara, tenemos una línea recta por el canto y sobre el canto hemos buscado la mitad y hemos prolongado esa mitad sobre la testa. ¿Cuál es el paso que sigue? Nosotros vamos a retirar esta construcción geométrica que tenemos en el extremo, vamos a retirar este triángulo superior. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un corte por tronzado ubicando el serrucho por el lado derecho de nuestra línea diagonal. Desarrollamos el corte hasta llevarlo a la mitad del espesor y después lo ubicamos nuestro listón en vertical y vamos a generar un corte en deshilado para retirar ese triángulo. Hay que tener en cuenta una cosa: cuando vayamos a hacer el corte por deshilado, el serrucho no puede bajar paralelo porque pues eliminaríamos otra sección que no necesitamos retirar. Necesitamos que el corte del serrucho vaya en paralelo a la línea de la diagonal para que el corte solo nos retire la sección superior que necesitamos retirar. Entonces el resultado de la operación de corte va a ser que hicimos un corte en la diagonal y hicimos un corte también de manera diagonal sobre la testa y sobre el canto, y retiramos un pequeño triángulo de esta superficie. En este punto ya podemos evidenciar cuál va a ser el resultado final del ensamble. Va a ser una escuadra con un ángulo a 45 grados que la divide. ¿Qué nos falta por hacer? La pieza A ya la limpiamos por completo y en la pieza B vamos a hacer lo mismo. La cara resultante de los cortes
debemos limpiarla y llevarla a la línea que nos indica la mitad del espesor, y si en la construcción de esta diagonal también nos quedó material por encima de la línea de corte, también debemos retirar ese material. Y una cosa más, entre estas dos superficies debemos mantener un ángulo de 90 grados que estoy indicando con este borde de la regla. Las dos superficies nos deben generar un ángulo de 90 grados. Si este corte nos quedó en diagonal, muy seguramente debemos retirar material de la esquina interna para ajustar esta angulación. Después de que hagamos el desbaste en estas superficies, hacemos la comprobación del ajuste entre las dos piezas. Una vez terminado el proceso de desbaste sobre estas superficies, el resultado va a ser una planitud en esta cara, una planitud en la diagonal de esta testa, y ya podemos unir las dos piezas de nuestro ensamble. Que debemos tener en cuenta que la unión esté completamente cerrada en nuestro ángulo de 45 grados, y por el otro costado que también conservemos una unión uniforme en este ángulo de 90 grados. Y así hemos terminado nuestro ángulo de media madera en inglete.